Bueno, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a la sesión síncrona programada para esta semana, en la que vamos a ver el capítulo número 22, que habla de lo que vienen siendo los sueldos y salarios y su carga tributaria en México. Esta es la semana número 5, corresponde al tema número 5 del curso de Contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, y vamos a dar este tema antes de hacer algunos comentarios previos a lo que va a ser el examen parcial, el cual va a estar publicado a partir del próximo fin de semana para que puedan proceder a presentarlo, ¿ok? Vamos a iniciar, voy a empezar con una diapositiva, permítanme nada más. Sí, buenas noches a todos los que se están conectando. Nada más, por favor, nuevamente confírmenme si se ve la diapositiva que estamos presentando. Ahorita no se ve nada, profe. Okay, no, yo no veo tampoco. Un segundito, es que está un poquito lento el internet. Creo que hay un detalle con internet. Permítanme tantito. Profesor, tiene el micro apagado. Sí, nada, discúlpenme, lo que pasa es que hubo un detallito técnico. ¿Ya se escucha bien? Sí. Ok, vamos a proceder. Sí, pero no se ve ni una diapositiva. Sí, no, apenas la voy a proyectar. Un segundito. Ahora sí, confírmenme, por favor. Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Ok, ante todo una disculpa, pues son cosas técnicas que no se tienen programadas y que por alguna otra razón a veces sucede. Vamos a continuar con lo que estábamos comentando ahorita. Vamos a ver el capítulo número 5. Les doy la bienvenida a las personas que se conectaron, y siempre digo, por respeto a las personas que ya están en la sesión, pues vamos a continuar con la clase. Antes de iniciar con el capítulo que vamos a ver el día de hoy, me permito comentarles que el próximo fin de semana va a estar lo que viene siendo el examen parcial. Por ahí hay que estar pendientes de la plataforma, ya que se van a estar dando los lineamientos para presentarlo. Este examen parcial obviamente va a corresponder a los primeros 5 capítulos que vimos, y todas las preguntas van relacionadas con lo que vimos en estos primeros 5 capítulos, incluyendo este capítulo número 5. Es muy importante que como quiera den una repasada a las clases pasadas, a las preguntas y a la bibliografía, porque de ahí va a ser la base para el examen. Dicho esto, al final vemos como quiera asuntos generales. Voy a iniciar, como ya comentamos, vamos a ver el capítulo número 5, que habla de los sueldos y salarios y su carga tributaria.
Aunque ahorita vamos a hablar específicamente de lo que vienen siendo los sueldos y salarios y algunos temas relacionados con el mismo, hay que entender que es una manera ética y está dentro del deber ser del ciudadano contribuir al gasto público a través del pago de impuestos. Obviamente nosotros como ciudadanos que ya tengamos una actividad económica actualmente, pues obviamente estamos obligados a pagar esos impuestos y a eso nos vamos a abocar el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo del capítulo? Estudiar cada una de las contribuciones derivadas de los sueldos y salarios. La mayoría de las personas que ya hemos tenido alguna experiencia laboral o que por alguna situación ya tengamos nociones de lo que vienen siendo el pago a través de un patrón, vamos a estudiar en este tema todo lo que viene siendo la carga tributaria que tiene para los patrones y para nosotros como empleados o como trabajadores, la carga fiscal que tenemos por el simple hecho de obtener un ingreso y por el cual tenemos que pagar un impuesto, ¿ok? Nos dice que actualmente en México los sueldos y salarios, así como las prestaciones en dinero o en especie que reciben los trabajadores, son objetos de diversas contribuciones, ya sean a favor del gobierno federal o del gobierno estatal. Aquí, antes de iniciar o entrar en materia, me permito hacerles dos comentarios. Hay impuestos, como lo menciona aquí la literatura, impuestos federales, que ahorita vamos a ver el que estamos obligadísimos a pagar, y hay impuestos estatales, que aunque no nos corresponden a nosotros, sí le corresponden al patrón pagar esos impuestos porque nos está haciendo un pago de un sueldo y salario, ¿ok? Vamos a empezar. También nos dice que las aportaciones de seguridad social a favor de los mismos trabajadores originan contribuciones que son causadas tanto por la empresa que realiza dichos pagos como por los propios trabajadores al momento de percibirlos. Ahorita vamos a ver un ejemplo práctico de lo que viene siendo un cálculo de impuestos tanto federal, estatal y de lo que viene siendo cuotas obrero-patronales para explicarles cuáles son las diferentes cuotas de seguridad social y cuáles le corresponden al patrón y cuáles nos corresponden a nosotros. Esto es, reitero, las personas que ya tengan un poquito de experiencia en el ámbito laboral, vamos a desglosar cómo se calculan los impuestos que vienen en nuestro recibo de nómina, es decir, por qué a veces me dan un subsidio, por qué a veces me retienen un ICR, por qué me quitan cuotas del IMSS, etcétera. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ir mencionando. El primer punto que vamos a ver va a ser la ley del impuesto sobre la renta. Ahorita yo les hacía el comentario que nosotros como ciudadanos o como contribuyentes estamos obligados al pago de impuestos cuando tenemos una relación laboral vigente con algún patrón, ¿ok? ¿Qué nos dice la ley del impuesto sobre la renta? En su artículo 94 nos dice lo siguiente, dice, se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que en el capítulo de lo que viene siendo las personas físicas, o en el título más bien dicho de las personas físicas, hay varios capítulos, y uno de ellos habla de lo que viene siendo sueldos y salarios, y a eso se refiere este artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta, que nos dice que todas aquellas personas que nosotros, o que estemos obligados a un patrón, en pocas palabras, estamos obligados a pagar un impuesto, ¿ok? La ley del impuesto sobre la renta también en su artículo 96 dice que quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar las retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros, el patrón, llámese persona moral, una persona moral puede ser ya lo hemos mencionado, una SASV, etcétera, o una persona física nos hacen el pago de lo que viene siendo nuestro salario, de acuerdo a este artículo, ellos están obligados a retenernos el impuesto. Si se acuerdan o si han visto algún recibo de nómina, tanto personal como de algún tercero, vienen lo que vienen siendo sus percepciones y luego vienen sus deducciones. Y en sus percepciones puede venir lo que viene siendo el sueldo ordinario o las prestaciones que deriven de acuerdo a las condiciones de trabajo que tengan ustedes con la empresa. Por eso, en esta diapositiva habla que se considera
un ingreso, la prestación de un servicio, lo que viene siendo el sueldo y las demás prestaciones que de ella emanen. ¿Por qué digo prestaciones? Porque hay empresas, la mayoría de las empresas actualmente en México tienen lo que le llamamos prestaciones generales de ley. ¿Cuáles son esas prestaciones generales de ley? En el primer año solo tenemos 6 días de vacaciones, solo tenemos 15 días de aguinaldo y una prima vacacional del 25%, y se va aumentando de acuerdo a lo que marca la Ley Federal del Trabajo. Entonces, en esas percepciones vienen siendo todo lo que son nuestros ingresos, y en la parte de las deducciones, los que reciban más de un salario mínimo se han percatado que dice ISPT o dice ISSS o dice ICR. Ese es el impuesto que a nosotros como trabajadores nos retienen los patrones y ellos lo tienen que pagar al fisco. ¿Por qué lo tienen que pagar al fisco? Porque acuérdense que las personas físicas estamos obligadas a presentar nuestra declaración anual a más tardar el 30 de abril del año siguiente que se trate. Un ejemplo, ahora la declaración anual correspondiente al ejercicio del 2020 para las personas físicas se venció el 30 de abril. Sin embargo, el SAT dio prórroga hasta el 31 de mayo. Todos esos pagos o todas esas retenciones que nos hizo el patrón o el sujeto obligado a pagarnos esos salarios, las tiene que pagar de manera mensual a través de un concepto que se llama pago provisional de impuestos, que los tienen que presentar a más tardar el día 17 del mes siguiente que corresponda. Lo pongo así de manera global y de hecho esta pregunta se las puse ahí en el cuestionario. Cuando nosotros, vamos a suponer que si nos pagaran por quincena, en el mes de junio nos pagan la primera quincena de junio y nos pagan la segunda quincena de junio. Y vamos a decir que a Juan Pérez en la primera quincena de junio le retuvieron 500 pesos y en la segunda quincena de junio también 500 pesos. El patrón de un ejemplo, si le pagamos, no sé, 9,000 pesos por quincena al trabajador y le retenemos 1,000, obviamente el trabajador va a recibir solo 8,000 pesos, pero ya le retuvimos 1,000 pesos. En la segunda quincena igual, él gana 9,000 y le retenemos 1,000, ya son 2,000 pesos. Obviamente el trabajador va a recibir 8 y 8 porque le estamos descontando sus impuestos. Esos 2,000 pesos que se retuvieron en el mes se tienen que pagar a través de una declaración provisional federal, que son el pago de impuestos, a más tardar el día 17 del mes siguiente que se trate, es decir, a más tardar el día 17 de julio. A eso se refieren estos dos conceptos de la ley del impuesto sobre la renta. Ok, asimismo, también como hay impuestos federales, que es específicamente que es el impuesto sobre la renta, también existen otros impuestos u otras cuotas que tiene que pagar el patrón y en algunos casos también las tenemos que pagar nosotros, y esas son las famosas cuotas de seguridad social. También, ¿qué nos dice? Bueno, este es el que vimos ahorita. Las cuotas de seguridad social, aunque aquí no lo menciona, son todo, porque ahorita vamos a un ejemplo, son todas aquellas cuotas que está obligado el patrón a pagarle al Instituto Mexicano del Seguro Social por los sueldos que nos pagan a nosotros. Es decir, vamos a suponer que una persona gana 200 pesos diarios, sobre eso se hace un cálculo y de ahí se determina cuánto es lo que se le tiene que pagar al Seguro Social. Es el mismo caso que lo que viene siendo el ICR. Estas cuotas también se pagan de manera mensual, en algunos casos y en otras bimestral, ahorita lo vamos a ver, y se tienen que pagar a más tardar el mes siguiente de que se trate. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo muy específico. En teoría esto a lo mejor se puede ver un poquito más confuso, pero ahorita lo vamos a ejemplificar con números. Un impuesto que también están obligados a pagar los patrones es el 3% sobre nóminas. Nos dice para el caso específico del Estado de Nuevo León, en el artículo 134 de la Ley de Hacienda de nuestro Estado, que es objeto de este impuesto la realización de pagos en efectivo, en servicios o en especie, por concepto de remuneraciones al trabajo personal, prestado bajo la subordinación de un patrón o dentro del territorio del Estado. Un ejemplo bien sencillo: si durante el mes de junio nosotros ya vimos el ejemplo de lo del ICR, lo que le retuvimos y que tenemos que enterarle a Hacienda. Ya vimos, o vamos a ver el ejemplo que son las cuotas de seguridad social. Aparte, vamos a suponer que la persona ganó 18,000 pesos mensuales. Aparte, le tenemos que pagar un 3%
al Estado de Nuevo León por concepto del 3% sobre nóminas. Es decir, si se fijan, ahí va aumentando la carga tributaria para el patrón. Hay carga tributaria para el trabajador, pero también hay carga tributaria para el patrón, porque este impuesto lo paga 100% la empresa o el patrón, no lo pagamos nosotros. Si nosotros pagamos 100,000 pesos de sueldos en un mes, nosotros le tenemos que pagar 3,000 pesos de impuesto al gobierno del Estado de Nuevo León, y este también se paga de manera mensual al mes siguiente que se trate, pero a diferencia de lo que viene siendo el ICR, que es federal, y las cuotas de seguridad social, que son federales, el impuesto sobre nóminas es a nivel estatal, y ese pago se hace en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. Cabe hacer mención que este impuesto es exclusivo, o este porcentaje es exclusivo para lo que viene siendo el Estado de Nuevo León. Hay empresas, o más bien dicho, hay estados, no empresas, que manejan diferentes porcentajes. En el estado de Coahuila, hace algún tiempo, en mi caso particular, que trabajé un tiempo en Coahuila, era el 1%, hay estados en que es el 2%, hay otros estados en que también es el 3%, pero ese ya depende de cada estado, porque es una ley hacendaria para el estado en específico, no es como en el caso de lo que viene siendo el ICR, que ahorita vamos a ver cómo se calcula, y se aplica para todo el territorio nacional. También nos dicen esta misma ley hacendaria en el artículo 156, que es base de este impuesto, el monto total de los pagos a que se refiere el artículo 154, que ya vimos que son todos los pagos en especie o en efectivo que se hagan a los trabajadores. Y el artículo 157 nos dice que se causará a la tasa del 3% sobre la base que se refiere al artículo anterior. Reitero, ahorita vamos a ver un ejemplo. Aquí nada más comentarles, el 3% sobre nóminas tiene relativamente una cantidad, ahorita no me acuerdo, pero tiene una cantidad determinada de años. Hace 20 años, este impuesto a nivel estatal era de solo del 2%, ¿ok? El pago de este impuesto deberá efectuarse a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que corresponda dicho pago, presentándose al efecto una declaración en la oficina recaudadora correspondiente en las formas previamente autorizadas. Aquí cabe hacer mención, si se fijan, hay impuestos federales, hay impuestos estatales y hay impuestos municipales, no nos aplica, pero los estatales y federales y todas las contribuciones en México generalmente se pagan los días 17 porque son considerados pagos provisionales. En el caso específico del 3% sobre nómina es un impuesto ya definitivo, pero como quiera se considera que se tiene que pagar los días 17, ¿ok? Voy a permitirme también voy a dejar de presentar esta diapositiva y vamos a entrar a algún ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, más bien dicho, de lo que vienen siendo cómo se calculan las prestaciones, de lo que vienen siendo los impuestos federales, las cuotas de seguridad social y lo que viene siendo el 3% sobre nóminas. ¿Hasta ahorita hay algún comentario? Todo bien, maestro. Ok. Ahí nada más compártanme si se alcanza a ver una proyección en Excel que les estoy poniendo. Sí. Sí. Ok, bueno. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a empezar con lo que viene siendo el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, ya dijimos, es todo aquel impuesto que estamos obligados a pagar cuando tenemos, en el caso específico de los sueldos y salarios, un ingreso por un sueldo. Ok, hasta ahí yo creo que estamos claros. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo de cómo se calcula este impuesto. Aquí yo estoy poniendo el ejemplo de una persona que se llama Juan Pérez, que trabaja en determinado departamento y el cual tiene un salario diario de 1,361.68, pero también tiene un salario diario integrado de 1,432.56. Aquí les quiero hacer una aclaración. El salario diario es aquel salario diario nominal que nosotros tenemos dentro de nuestro sueldo, pero también hay salario diario integrado y este se compone por todas las prestaciones que estamos, por los cuales o nos hacen un pago, pero el salario diario integrado es para efectos de seguridad social. En el caso específico, suponiendo que fuera una prestación de ley, las prestaciones de ley, ¿se acuerdan que mencionamos que el primer año nada más son 6 días de vacaciones,
que son 15 días de aguinaldo y que corresponde a una prima vacacional del 25% sobre las 6 días de vacaciones cuando le corresponden al trabajador. Entonces, la integración mínima de todas esas prestaciones, que ahorita no nos vamos a meter a ver ese cálculo, es 0.452. Después, en otro tema lo vamos a mencionar. Si yo multiplico esta proporción por los 1,361, me va a dar una proporción. La proporción es 1.0452. Si multiplicamos esa cantidad por el salario diario integrado, nos va a dar, por el salario diario, nos va a dar el salario diario integrado, que es esta cantidad. Reitero, ¿Es una constante esa? no, esta se va moviendo cada año, porque el primer año hay que acordarnos que son 6 días de vacaciones, el segundo año son 8, el tercero son 10 y así sucesivamente. Este salario diario integrado cambia mucho, sobre todo en empresas que tienen prestaciones superiores a las de la ley, porque ya para efectos de cálculo y para efectos sobre todo de seguridad social, por eso remarco mucho que el salario diario es el salario diario nominal y el salario diario integrado, o como se le conoce también como salario base cotización, es para efecto del pago de cuotas de seguridad social. ¿Sí me explico? Ahorita como quiera lo vamos a ir mencionando más a detalle. Aquí si se fijan, yo traigo un salario diario de 1,361. Estoy poniendo el ejemplo de esta persona que técnicamente gana esta cantidad. Si nosotros esa cantidad la multiplicamos por 30 días, esta persona gana un salario mensual de 40,850.40. Quiero empezar con este ejemplo alto y luego ahorita vamos a hacer modificaciones para decirles cómo se mueven esos cálculos. El cálculo de ese ICR o que nos marca la ley se tiene que hacer, aunque aquí dice 20, las tablas son para el 2021. Para hacer el cálculo se hace de esta manera. A nuestro salario mensual, sí, que en este caso es de 40,850.40, que es el salario que tenemos aquí, salario mensual, le vamos a restar un límite inferior. Ese límite inferior viene en estas tablas de ICR y tenemos que buscar dónde se encuentra el rango de nuestro salario. No sé si se percibe ahí. Por ejemplo, aquí tenemos un salario mensual de 40,850.40. La forma de calcularlo es esta. Si nos vamos a nuestras tablas y buscamos el salario 40,850.40, nos vamos a percatar que está en este rango entre el límite inferior y el límite superior. Es decir, 38,000 y entre 72,000. Obviamente yo aquí ya lo tengo formulado para que me lo busque en automático en esa tabla. Pero si se fijan, al salario mensual le restamos el límite inferior, que son 38,177. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este rango de ingresos está ese salario que está percibiendo el trabajador. Después de haber hecho eso, nos da un excedente, es decir, al salario mensual le restamos el límite inferior y nos da 2,672.70, que es el excedente del salario sobre el límite inferior. A eso le tenemos que aplicar un porcentaje, que en este caso corresponde al 30%. Si nos vamos a la tabla, nos fijamos que aquí está el porcentaje de excedente, que es del 30%, porque está en el mismo rango. Ya que ubiquemos el rango, tenemos que identificar, obviamente, tiene que ser en la misma línea tanto la cuota fija como el porcentaje sobre excedente del límite inferior. Multiplicamos esta cantidad por el 30% y nos da nuestro impuesto marginal. El cálculo, reitero, así es. Ya que tengamos ese impuesto marginal, tenemos que sumarle lo que viene siendo nuestra cuota fija. Si se fijan, la cuota fija, aquí reitero, ya lo tengo formulado, son estos 7,162.74 que están dentro de este mismo rango, ¿ok? Y al sumar el impuesto marginal más lo que viene siendo nuestra cuota fija, nos da nuestro impuesto sobre la renta, ¿ok? Este es el impuesto sobre la renta antes del subsidio. ¿Qué es el subsidio? El subsidio es una ayuda que da el gobierno federal para todas aquellas personas que perciben un ingreso menor. En este caso estamos poniendo un ejemplo de que este sueldo, es un sueldo alto. Entonces es muy difícil que tenga un subsidio. Cuando vemos los recibos de nómina, o cuando si han visto algún recibo de nómina, yo les comentaba ahorita
que si hay un subsidio va a estar en las percepciones, ahorita vamos a ver el ejemplo, pero si hay un impuesto van a estar en las deducciones. ¿Qué significa? Que hasta ahorita esta persona tiene un subsidio, un impuesto, perdón, de 7,964 pesos. Ahora tenemos que calcularle si existe un subsidio para ese impuesto. Vamos a poner el ejemplo. Aquí, si se fijan, yo busco, también existe una tabla de subsidio. ¿Qué es lo que yo hago aquí? Obviamente aquí reitero, yo lo tengo formulado, pero yo voy a buscar el salario de esa persona a ver si tiene un porcentaje de subsidio. Si se fijan, hasta 7,300, de 7,382 pesos con 34 centavos en adelante, la persona no tiene derecho a subsidio. ¿Por qué? Porque se entiende que tiene un salario alto. Por eso es que aquí no tiene cuota fija de subsidio, ¿ok? Al ICR le restamos lo que viene siendo el subsidio y este es el impuesto que tiene que pagar esa persona mensual por percibir 40,850.40. Esta es un cálculo mensual, pero obviamente también hay tablas semanales, quincenales y mensuales para hacer los cálculos, inclusive decenales y catorcenales dependiendo del periodo de pago. Aquí para fines didácticos yo lo estoy haciendo mensual, pero es lo mismo. Si lo hacemos por la tabla quincenal, va a ser este entre 2, y aquí nos va a dar, ahorita lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir entre 2, y entre 2, es decir, la persona por quincena recibiría un salario, su salario bruto antes de impuestos o de ICR es de 20,425 y su impuesto sería de 3,982 pesos. Es decir, antes de meternos a ver lo que vienen siendo cuotas de seguridad social, si no hubiera cuota de seguridad social, la persona percibe 20 y le retienen 3,982. El neto líquido a pagar en la nómina de esa persona sería de 16,442. Reitero, aquí lo estoy poniendo mensual para ejemplificar el cálculo, ¿eh? Esta persona está obligada a pagar 7,964 pesos de impuestos mensuales, es decir, él de los 40,000 que técnicamente gana menos sus impuestos o su ICR, él va a recibir 32,885 pesos mensuales. Cuando les hacía el comentario de que las empresas están obligadas a hacer la retención de los impuestos, a esta retención se refiere. Cuando nos hacen nuestro recibo de nómina, si lo vemos en un ejemplo práctico así muy sencillo, es 40,000 menos los 7,000. Esto es lo que recibe la persona en líquido, ¿va? Estos 7,964, suponiendo que sea el ingreso que recibió la persona en el mes de junio. Hay un micrófono abierto. ¿Sí, Liliana, algún comentario? Ok, vamos a continuar. Una disculpa. No se preocupe. No, yo más que nada por si no existe alguna duda. No, una disculpa, maestro. No se preocupe. Estos 7,964 pesos, como el patrón nos los retiene de nuestra nómina, el patrón está obligado a pagárselos a Hacienda. Es decir, si esta percepción de 40,000 pesos es del mes de junio, el patrón le tiene que enterar a Hacienda estos 7,964.55 en el mes de julio. Y así sucesivamente. Acuérdense que los impuestos que nos retienen los tenemos que pagar en el mes siguiente. Más o menos sí está quedando claro cómo se calcula lo del ICR. Ahorita voy a poner otro ejemplo para decirles cómo se hace diferente cuando tiene otro salario la persona. Vamos a suponer que la persona no tenga este salario. Ahorita estamos calculando puro ICR. Lo puede hacer con el mínimo, porque muchas empresas tienen a sus empleados con el mínimo. Sí, o lo va a hacer con un salario menor. Ahorita, si quiere, nomás vamos a ejemplificar. Vamos a suponer que la persona gane 200 pesos. Un ejemplo. Esta persona ya gana 6,000 pesos mensuales. Si se fijan aquí en la parte de arriba, ya gana 6,000 pesos mensuales. Entonces, buscamos este rango de ingreso y está entre 4,900 y 8,629.20. ¿Ok? ¿Cuál es el límite inferior? 4,910.19. El excedente son 1,089.81 y a eso le vamos a aplicar el porcentaje, que en este caso es del 10.88. A nuestro excedente le vamos a aplicar el porcentaje y nos da nuestro impuesto marginal. Es decir, esta persona
tiene un impuesto marginal de 118.57, pero hay que buscar si no tiene un subsidio para que no pague ese impuesto por su nivel de ingresos. Entonces, aquí vamos a buscar lo que viene siendo la cuota fija, primeramente sumarle la cuota fija de lo que viene siendo este rango y son los 288.33 pesos. Y ahora sí nos da nuestro ICR. Si se fijan aquí, 118.57 más la cuota fija son 288. Él tiene un impuesto de 406.90 pesos. Buscamos ese rango en lo que viene siendo en la tabla de subsidio para ver si le podemos disminuir ese impuesto y el rango está entre 5,335 y 6,224 porque por lo que la cantidad de subsidio es de 294.63 pesos que vienen aquí. Nos vamos al cálculo, esos 294 pesos se los restamos al ICR y el ICR de esta persona ya nada más va a ser de 112. Si comparamos lo que ganaba la otra persona con lo que gana esta, pues obviamente va a pagar menos impuestos, pero porque también tiene menos ingreso. Un ejemplo de lo que decía ahorita la persona que hizo el comentario, vamos a suponer que tenga ahorita 161 pesos, que es lo que gane mensual. Si se fijan aquí, obviamente va ganando menos. Si se fijan aquí ya el salario es de 4,830 pesos. Buscamos el rango y está entre esta cantidad y esta, por lo que su límite inferior es de 578.53. Al salario le restamos el límite y nos da el excedente sobre el límite inferior. Buscamos el porcentaje, que en este caso es del 6.40, y nos da nuestro impuesto marginal de 272.09. Le sumamos la cuota fija, que es de 11 pesos con 11 centavos, y el impuesto o el ICR de esta persona que gana 4,830 pesos es de 283.20. Buscamos en la tabla de subsidios su nivel de ingreso, que en este caso está entre este y este, que es de 4,717 y los 5,300, y le aplicamos la cantidad fija de subsidio, que en este caso es de 324.87. Y si se fijan aquí hace un efecto contrario. El ICR es de 283.20 y los 324 de subsidio, al hacer la resta, aquí la persona ya no estaría pagando un impuesto. Si se fijan, el subsidio es negativo o el ICR es negativo. ¿Qué significa? Que el patrón, como su nivel de ingreso no es alto, él no va a pagar un subsidio. El patrón le tiene que pagar en su recibo de nómina 41 pesos con 67 centavos de lo que se conoce como crédito al salario o subsidio. Sí, más o menos quedó claro el efecto de cuando ganan más y cuando ganan menos, cómo se hace el cálculo, y este es el cálculo de lo que viene siendo el ICR. No sé si tengan algún comentario para seguir con lo que vienen siendo las cuotas de seguridad social. Entonces, hoy no, el patrón no paga. O sea, le paga al trabajador, pero no paga los impuestos de la nómina. No, nomás que hay que entender algo. Ahorita estamos viendo nada más ICR. Es que el patrón no paga impuestos, el patrón nada más los retiene. O sea, no le retendría nada al trabajador. No, al contrario. Esa es una muy buena pregunta, porque mire, ahí el patrón le paga 41 pesos ¿cómo se llama? Al empleado. Nada más que ese dinero ya es un impuesto que está pagando el patrón, porque el gobierno le está diciendo, la persona gana menos, tú págaselo. Pero dentro de los impuestos, él va a disminuir esos 41 pesos. No sé si me está explicando. Aquí estamos viendo un cálculo de una sola persona. Vamos a suponer que haya 10 personas con ICR y haya una persona con subsidio. Si hay 10 personas de 1,000 pesos, el patrón tiene que pagar 10,000 pesos porque se los retuvo. Pero si el patrón pagó 41 pesos a una persona de subsidio, el patrón va a pagar, cuando haga su declaración de impuestos, va a decir 10,000 pesos de retenciones menos los 41 pesos que yo le pagué a la persona que tuvo subsidio, y el diferencial es lo que va a pagar nada más. En el caso del subsidio, el patrón lo paga por el gobierno, pero luego lo disminuye de los impuestos. Y cuando es ICR, el patrón nos lo retiene a nosotros y se lo paga directamente a la Secretaría de Hacienda. ¿Sí quedó más claro? Sí. Ok.
¿Algún otro comentario de lo que es el ICR? Te reitero, este es el impuesto federal al que estamos obligados a pagar todas las personas que tenemos o que estamos bajo el régimen de sueldos y salarios. Cuando les hacía comentario también en la literatura de lo que viene siendo la ley del impuesto sobre la renta, yo les decía que estos pagos provisionales tienen carácter de anual. ¿Qué quiere decir con esto? Permítanme un segundito, ¿sí? Permítanme un segundito. Una disculpa, les decía que tenían carácter del impuesto anual. ¿Por qué? Porque todos estos pagos provisionales o todas estas retenciones que nos hace el patrón, si nosotros presentáramos... Escucha muy entrecortado. A ver, ¿ahí me escucha claramente? Yo lo escucho bien. Bueno, probablemente sea, digo, ya me están haciendo los comentarios de que se escucha bien. Les decía, cuando se hace lo que viene siendo la declaración anual, sí, yo ya la escucho bien. Todos esos pagos o todas esas retenciones y esos pagos que hace el patrón se van a ver reflejados cuando nosotros como empleados presentemos nuestra declaración anual. Ahorita no me quiero meter en muchos temas fiscales porque es obviamente un tema muy largo, pero no todas las personas están obligadas a presentar declaración anual, inclusive nosotros como asalariados tampoco. Hay ciertos requisitos que pide la ley para presentar la declaración anual, sobre todo si tenemos deducciones personales como colegiaturas, gastos médicos mayores e Infonavit, podemos recuperar parte de esos impuestos de acuerdo a estas retenciones que nos hizo el patrón, ¿ok? Vamos a continuar con lo que viene siendo el tema de las cuotas de seguridad social. Muy sencillo. Aquí les comparto las cuotas de seguridad social. Hay cuotas que le corresponden al trabajador y cuotas que le corresponden a lo que viene siendo al patrón. Aquí, por ejemplo, vamos a regresar al caso de que esta persona ganara esta cantidad por mes, ¿verdad? Si se fijan, este salario lo utilicé para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta, que son estos 40,000 pesos que mencionamos ahorita. Pero, ¿qué pasa si en un momento dado quiero pagar mis cuotas de seguridad social? Yo tengo que considerar el salario diario integrado. ¿Por qué? Porque en él se integra, aparte del salario, todas las prestaciones, que en este caso son las mínimas y que estamos recibiendo por esa relación laboral. Entonces, el salario base cotización o salario diario integrado para efecto de seguridad social es ¿Por qué? Vamos a suponer que sean las prestaciones de ley, se multiplica por el factor mínimo que ya dijimos que se va modificando conforme va pasando el tiempo, obviamente y solo son prestaciones de ley, o varía dependiendo de las prestaciones que tenga cada empresa. Vamos a tomar este salario, que es el de 1,432.56 pesos, suponiendo que es este mismo empleado con un número de seguridad social tal, y ese es su salario. Vamos a determinar una cuota fija. Esa cuota fija corresponde hasta 3 veces el salario mínimo vigente del Distrito Federal por la UMA que esté en ese momento, que en este caso vamos a suponer que sea la de 86.88. Nuestra cuota fija es de 531.71. Este es el cálculo que tiene que hacer el patrón para retenernos a nosotros como empleados y para pagar las cuotas de seguridad social. Después hay que sacar un excedente. Ese excedente es un porcentaje de 1.10 y también se calcula en base a la UMA y son 386.73 centavos. Este es para el caso de lo que viene siendo el excedente del patrón. Y el excedente del obrero es el mismo cálculo, pero el porcentaje, en lugar de ser de 1.10, que es para el patrón, para nosotros es de 0.40. Por eso, si se fijan aquí, es 386 para el patrón y 140.63 para el obrero. Las prestaciones en dinero para el patrón se calculan con un porcentaje de 0.70 por los días, por el salario, y nos da 300.84. Para el caso del obrero, del trabajador, es de 0.25. Es el mismo cálculo, solo cambia el porcentaje. Estos porcentajes que estamos viendo, estos sí cambian cada año. En los últimos 2 años no han cambiado, pero siempre hay que estar revisando que no cambien porque si no el cálculo no sería el mismo.
Tienen que cambiar por la simple razón de que la UMA se cambia cada año, ¿ok? Los gastos médicos pensionados, ese es un porcentaje del 1.05 sobre el salario que gana el trabajador por los días en los que se esté considerando ese gasto médico pensionado, que en este caso es de 1.05 por 30 días por el salario del trabajador, y son 451.26 que le corresponden al patrón. En el caso del trabajador es de 0.375, es el mismo cálculo, solo cambia el porcentaje. Los riesgos de trabajo, en este caso es todo para el patrón, perdón. Aquí nosotros no nos hace ninguna retención o no nos corresponde pagar ningún impuesto por esa prima de riesgo de trabajo. Aquí yo estoy poniendo la prima mínima, que es de 0.5,000, y esta prima es la mínima que se utiliza para aquellos negocios que su riesgo de trabajo no sea muy grande. Por ejemplo, las constructoras o los procesos de trabajo como en las fábricas, en las líneas de producción. Obviamente la prima de riesgo de trabajo es mayor. ¿Por qué? Porque el índice de que sucede un accidente puede ser mayor. Obviamente, esta prima de riesgo de trabajo se tiene que hacer un cálculo más tardar en el mes de febrero del año siguiente. O sea, por ejemplo, en el mes de febrero del 2021 se hizo el cálculo de la prima de riesgo de trabajo del 2020, y si no hubo accidentes de trabajo ni riesgo de trabajo, la prima de riesgo se queda igual. Si en dado caso hubo una siniestralidad, un accidente de trabajo, esta prima aumenta y obviamente pues el riesgo de trabajo que paga el patrón es mayor, ¿verdad? Aquí vamos a suponer que sea 0.7500, de 214 brinca a 323 pesos porque su riesgo es mayor, es decir, que los procesos de esa empresa están más expuestos a que haya un incidente, ¿ok? Permítame un segundito, ahí está. Invalidez y vida, para el patrón es 1.75, igual se hace el cálculo igual que los otros, solo cambia el porcentaje, y para lo que viene siendo el obrero es el 0.625. Guarderías y prestaciones sociales, las guarderías y prestaciones sociales, aquí es también 100% para el patrón, si se fijan aquí para el empleado o para el trabajador no hay ningún porcentaje, y el porcentaje para esa prestación de seguridad social es de 1%, que son 429.77. Y al final, lo que tiene que pagar el patrón al IMSS por estas cuotas es de 3,745.12, pero no todo le corresponde a él. A él nada más le corresponden 3,067, que es la suma de todos los conceptos de seguridad social, pero que le corresponden a él, y él tiene que pagar 670, y también tiene que pagar 677, pero no los paga él porque a nosotros nos los retiene, porque esos son los porcentajes que nos corresponden a nosotros. Si se fijan, estos 677 pesos, que es lo que nos corresponde a nosotros, si viéramos un recibo de nómina, hasta aquí vimos lo que era el ICR, hicimos el cálculo, ICR, y este sería nuestro sueldo antes de IMSS. Si le restamos lo que nos corresponde a nosotros como trabajadores, serían estos 677.84 que están aquí, y que es la suma de todos los conceptos de seguridad social que nos corresponden. Obviamente, si lo viéramos como un recibo de nómina, sería nuestro sueldo menos nuestro ICR menos nuestro IMSS, ¿ok? Vamos a ver ahora el IMSS bimestral. Así como hay cuotas de seguridad social, también hay otros conceptos por los que el patrón está obligado a pagar y otros por los que estamos obligados a pagar nosotros. En el caso de lo que viene siendo, lo manejamos bimestral porque sí se paga de manera bimestral. Ahorita les voy a explicar por qué. Está lo que viene siendo los conceptos de retiro, que en este caso el 2% es lo que es la famosa FORE, o lo que está obligado a aportar el patrón para nuestro retiro, es un 2%, y únicamente le corresponde a él. A nosotros no nos corresponde hacer ninguna aportación de manera obligatoria. Por eso el retiro es el 2% por los días, por el salario, y nos da la cantidad de 859.54. Hay otro concepto que se llama cesantía en edad avanzada y vejez, que esto es para efectos de pensión, cuestiones de seguridad social,
que es de 60 hasta 65 años, por lo cual el 3.15 le corresponde al patrón y el 1.25 nos corresponde a nosotros. Se hace el mismo cálculo, los días por lo que viene siendo el salario por el porcentaje del patrón, y este es lo que a él le corresponde, y en el caso de nosotros lo único que varía es el porcentaje. Si se fijan aquí, la suma es de 2,696.79. Esto es lo que tendría que pagar el patrón mensual por nosotros, pero obviamente él de su dinero nomás va a desembolsar 1,353. ¿Por qué? Porque estos 483 a nosotros nos los está reteniendo en nuestro recibo de nómina aquí en esta cantidad. ¿Ok? Entonces, si lo vemos, reitero, ya como una plana a nuestro sueldo, le quitamos nuestro ICR y luego le quitamos nuestro IMSS y nuestras cuotas o nuestra parte de retiro que nos corresponde, que es la cesantía de edad avanzada y vejez, y la persona ya después de todos sus impuestos, tanto federales como vienen siendo el ICR, como de seguridad social, la persona estaría recibiendo mensualmente 31,724.52 pesos. ¿Ok? Eso es para efectos de las cuotas de seguridad social. Hay otro concepto que se llama el Infonavit. Nada más que el Infonavit es un 5% lo que le corresponde, pero ese es exclusivamente para el patrón. Cuando nosotros entramos a laborar, lo que el patrón nos tiene que aportar es un 5% sobre nuestro salario mensual, que en este caso, si se fijan, es esta cantidad, el 5% de lo que viene siendo el porcentaje que le obliga la ley del Infonavit por los días, por el salario. Aquí este sí es 100% del patrón, por eso si se fijan, a nosotros aquí en nuestro recibo de nómina no nos descuentan nada de Infonavit por empleado. Si tuviéramos un crédito de Infonavit, ya después de que nosotros lo utilicemos, nosotros estamos obligados a llevar esa hoja de retención con el patrón para que nos hagan la retención, pero aquí no lo estoy poniendo como ejemplo, nomás quería ver que ustedes vieran cómo se calcula lo que nos tiene que aportar el patrón de manera mensual para efectos del Infonavit, ¿ok? ¿Hasta ahorita algún comentario, alguna duda de lo que estamos viendo? ¿Todo bien, maestro? Muy bien. ¿Nadie más? Bueno, continuamos. Ya por último, ¿se acuerdan que les comenté que había impuestos federales, como es el ICR, que ese es 100% de nosotros? En algunos casos hay impuesto, en algunos otros casos hay subsidio. Ya vimos las cuotas de seguridad social. ¿Cuáles son las diferentes cuotas de seguridad social? Que son las prestaciones en dinero, los gastos médicos pensionados, las guarderías y prestaciones sociales, y la invalidez y vida, perdón. Y ya vimos lo que viene siendo el retiro y la cesantía en edad avanzada y el Infonavit. Esas son cuotas de seguridad social que también son federales. Pero hay un impuesto que nosotros estamos obligados a pagar como patrones. Ese impuesto no lo pagamos nosotros como trabajadores, lo paga directamente el patrón. Aquí voy a poner el ejemplo. Si se fijan, cuando vimos la diapositiva decía que estamos obligados a pagar el impuesto por todas las percepciones que tenga la persona en un mes calendario, y se tienen que pagar a más tardar el día 17. Suponiendo que este patrón nada más haga el pago de salarios por estos 40,850.40, el cálculo es muy sencillo. Es 40,850, que son todos los sueldos, salarios, gratificaciones, etcétera, y le aplicamos una tasa del 3%, lo cual nos daría un impuesto a pagar de 1,226 pesos. Este impuesto lo paga directamente el patrón y lo paga en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León. Lo que yo les mencionaba es que hay otros estados donde a lo mejor es del 1% y a lo mejor nomás pagas 409, o si es del 2% es del 817, pero en el caso de Nuevo León es del 3%. Ese es un impuesto estatal y lo tiene que pagar el patrón, a más tardar el día 17 del mes siguiente de que se trata. ¿Ok? Hasta ahorita, ¿algún comentario, alguna duda de lo que hemos visto? Yo nada más, ahorita el último tema, no sé si tengan algo que ver. Por eso muchas empresas están centralizadas en la Ciudad de México. No, mire, la mayoría de las empresas, el impuesto sobre nómina es un impuesto que no
en lo que yo tengo experiencia, en la mayoría de los casos no pasa del 3%. Yo creo que la mayoría de las empresas están en la Ciudad de México por la centralización y los corporativos y por una cuestión operativa, no tanto por una cuestión de estrategia fiscal. Reitero, cada estado tiene su nivel o su porcentaje de impuestos sobre nóminas. Por eso le hacía el comentario. En el caso del ICR, lo que vimos, el cálculo aplica desde Chiapas hasta Tijuana. Eso es para todo México. Las cuotas de seguridad social son en todo México. El único que varía es el impuesto sobre nóminas y ese varía dependiendo de cada estado. Pero a la pregunta expresa que usted me hace, no creo que sea la causa por la que están centralizadas. Probablemente sea por cuestiones de operación, por cuestiones de logística, porque pues muchos corporativos están ahí, empresas transnacionales, y es más fácil que los vuelos o que los traslados sean a través de la Ciudad de México que en algunas otras ciudades del país, ¿verdad? Ok, maestro, gracias. Ok, ¿algún otro comentario con toda confianza antes de terminar la clase? No, bueno, si ya no hay ningún comentario ni ninguna duda, pues vamos a dar por terminada la clase del día de hoy, no sin antes recapitular lo que vienen siendo los sueldos y salarios y su carga tributaria. Los sueldos y salarios son todos aquellos que percibimos o que tenemos un sueldo a través de un servicio personal subordinado o a través de un patrón, por lo cual estamos obligados a pagar un impuesto o recibir un subsidio. Entre más ingreso tengas, obviamente vas a pagar más impuesto. Si tienes impuesto a pagar, el patrón tiene la obligación de retenértelo y enterarlo a la Secretaría de Hacienda, lo cual va a ser parte de tu pago provisional y va a tener carácter para realizar la declaración anual. Si tienes subsidio, el patrón te va a pagar ese subsidio y lo va a disminuir de sus impuestos. Ese es el impuesto federal denominado ICR para el caso de los sueldos y salarios. En el caso específico de las cuotas de seguridad social, hay diferentes cuotas de seguridad social que también son federales, son a nivel nacional, al igual que el ICR. Algunas nos corresponden a nosotros como trabajadores y algunas les corresponden al patrón. El patrón paga el total, pero obviamente a nosotros nos retiene la parte que a nosotros toca y él paga el diferencial. Por eso les ponía el ejemplo. Si son 3,800 el total y son 3,000 de él y 800 de nosotros, esos 800 a nosotros nos lo retiene a través de nuestro recibo de nómina y está en la parte que dice deducciones, ¿ok? Y se tienen que hacer el pago de las cuotas a más tardar el día 17 de cada mes, al igual que el impuesto sobre la renta. Nada más que el impuesto sobre la renta se le paga a la Secretaría de Hacienda y las cuotas de seguridad social se le pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social y los dos se pagan en las instituciones financieras autorizadas o en cualquier banco que esté autorizado en el sistema financiero nacional. Creo que todos aceptan pagos de cuestiones federales, todos aceptan pagos y en cuestión, creo que de seguridad social, lo único que ahorita no acepta es el Banco Banregio. En el caso específico de lo que viene siendo el impuesto, el 3% es un impuesto estatal y es un impuesto que están obligados a pagar todos los patrones por los pagos que se hagan en especie o en efectivo por todas las prestaciones que perciba un trabajador en un mes calendario y si tiene que pagar en el mes siguiente. A excepción de los otros dos impuestos, se paga al gobierno del Estado de Nuevo León, también se baja una forma dentro de la página del gobierno y se puede pagar directamente en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado o se puede pagar en la institución financiera que corresponda con la línea que se baja de la página del gobierno del Estado de Nuevo León. ¿Ok? Si ya no hay ningún otro comentario, damos por terminar la clase del día de hoy. Les encargo la tarea que está programada para esta semana, que si mal no recuerdo vence el próximo domingo. Y hay que estar pendientes, tentativamente el examen va a estar abierto de viernes a lunes, y ahí se les van a decir las características del examen para que lo vayan viendo y denle una repasada a los capítulos que hemos estado viendo en esta primera parte del curso. Y creo que ahorita nada más está pendiente de evaluar lo que viene siendo el capítulo de la semana pasada, que era lo de asientos de ajuste, y sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho atención y nos vemos en la próxima sesión después del examen parcial. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos vemos. Gracias.